Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la ley y la promesa, basado este tema en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos 15 al 20. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ante tu santísima presencia venimos para rogarte tu bendición en el estudio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad y tu nombre sea así glorificado por siempre. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo escribe a los Gálatas lo que se viene conociendo como la Carta de Independencia de los Cristianos. Porque Pablo enseñó en su vida, en su ministerio, que la persona que viene a Dios por los méritos de Jesús, que confía en la obra de Jesucristo, que tiene fe en la provisión que Dios da al hombre para ser perdonado de sus pecados y tener una relación correcta con Dios, entonces el hombre usa de la fe que Dios le da y que no trata de justificarse ante Dios cumpliendo la ley que es buena, justa, santa, pero que no puede, por su naturaleza humana caída, no puede cumplir con la ley a cabalidad, de una manera plena. En esta carta a los Gálatas, Pablo nos dice una y otra vez que el hombre no puede ser justificado por cumplir la ley, porque no puede a cabalidad cumplirla, mientras que si se apoya en fe en la promesa que Dios dio a Abraham y a su simiente, y la simiente es Cristo, la promesa de que cuando venimos a Dios únicamente confiando en la provisión que Él hace, entonces nosotros podemos tener una relación correcta con Dios, que finalmente Dios es el que obra en nosotros, ese buscar a Dios, quien ha provisto el camino, y el camino es el Señor Jesucristo. Esta carta es muy interesante leerla a la luz de lo que Dios trató con Abraham y que en lo que viene siendo en Génesis se nos declara, se nos enseña de una manera tal que podemos comprender mejor lo que Pablo escribe en Gálatas. Así que al leer esta pequeña sección de Gálatas capítulo 3 versos 15 al 20, leeremos también una sección de Génesis en donde el Señor Dios se manifiesta a Abraham a través de una teofanía. Teofanía significa una manifestación de Dios visible al ojo y el oído humano. Recordemos que Dios es espíritu y que Dios en su gracia y misericordia, a través de elementos conocidos para el hombre, se da a conocer, se manifiesta al hombre. Y comprenderemos mejor entonces qué es lo que significa el pacto que Dios hizo con Abraham
la promesa que Dios le dio a Abraham. Leamos entonces la sección Gálatas capítulo 3 versos 15 al 20. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Pablo nos va a decir que la promesa que Dios le dio a Abraham fue dada tanto a él como a su descendencia. Y esta descendencia es el Señor Jesucristo. Sigo leyendo. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Ahora vamos a leer en Génesis capítulo 15 cómo Dios habla con Abraham. Dice así la santa palabra de Dios. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Hay que recordar que Abraham ya era un hombre de alrededor de los 99 años de edad y su mujer Sara de 90 años. Él muy viejo ya para tener hijos y Sara también muy vieja y además estéril. Y su criado, su mayordomo que le servía a Abraham, era un hombre originario de Damasco llamado Eliezer. Y Dios le dice así. Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero, su criado Eliezer. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será no será Eliezer, sino uno que saldrá de tus entrañas, un hijo nacido de ti y de Sara. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y ahí está la promesa que Dios le da a Abraham. Le va a dar un heredero que obviamente va a heredar la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y qué promesa le dio Dios a Abraham? Que heredaría la tierra de Canaán. Sigo la lectura. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. El creerle a Dios es suficiente para tener una relación correcta con Dios. Y en nuestros casos es creerle a Dios de su provisión, de que en Cristo Jesús se nos perdona los pecados, puesto que Jesús murió de una manera vicaria, supliendo en lugar de nosotros que ocuparíamos la cruz. Jesús estuvo en nuestro lugar. Entonces, regresando, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió:
tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. En aquella época, cuando se quería hacer un convenio, un contrato, un pacto indisoluble, lo que se hacía era en unas mesas poner la mitad, poner un animal muerto, sacrificado, y partirlo en 2. Y poner en una mesa un animal, y si eran más animales, pues más mesas. Y entonces las personas que hacían el pacto, ambos caminaban por el medio de las mesas, por el medio de los animales muertos, para hacer así un pacto sellado con sangre. De esta manera era un pacto indisoluble, que además de ser siempre vigente, no sufría ningún cambio. Vamos a ver aquí que Dios es el que hace el pacto con Abraham. Y vamos a ver que Abraham no participa en este pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que hace el pacto y Él se compromete, Dios, a cumplirlo en todos los aspectos de este pacto. Y además, sin la participación humana. Porque en aquellos pactos que se hacían en la vieja Mesopotamia y en aquellos tiempos en Canaán, si alguno fallaba de este pacto, pudiera el pacto entonces ser invalidado. Pero aquí Dios no falla. Y por eso Abraham no participa, porque siendo él humano, pudiese fallar en este pacto. Entonces, sigo leyendo la lectura de Génesis 15. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Aquí vemos una teofanía. Vemos que de alguna manera Dios, en su gracia y misericordia, permite que Abraham vea que ese horno ardiente, ese horno humeante y esa antorcha de fuego representan a Dios, quien pasea por el medio de los animales, camina por entre las mitades de los animales, haciendo Dios el pacto, puesto que Abraham se había quedado dormido de una manera profunda. Es un pacto que no se disolverá en absoluto, puesto que Dios mismo lo realizó. Sigo la lectura. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Lo vuelvo a leer. El Señor hizo un pacto con Abraham. No fue que el Señor hizo un pacto con Abraham y Abraham con el Señor. No. Dios es el que hizo el pacto. Y así es como Dios proveyó al Señor Jesucristo en este nuevo pacto o nueva alianza. Dios proveyó a su Cordero. Hay que recordar cuando el Señor Jesucristo celebra la última Pascua con sus discípulos e implementa la Santa Cena, dice: esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace
con nosotros los seres humanos, pero Dios es el que lo hace, no nosotros. Sigo la lectura. Entonces, regresando a Gálatas, dice Pablo, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, la ley fue promulgada por Moisés, y Moisés vivió alrededor del año 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y Abraham alrededor del año 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son una diferencia de 500 años, y por eso Pablo dice, la ley fue promulgada unos 430 años más tarde, después de que Dios hizo el pacto con Abraham. Sigo la lectura. No invalida la ley promulgada posterior al pacto que Dios hizo con Abraham, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Cuando nosotros hacemos un contrato legal importante en el que un notario tiene que participar, el notario certifica lo que se ha realizado. La compra de un bien inmueble o de una herencia, por ejemplo, y aquí en este caso Dios certifica o ratifica. Dios ratifica ese pacto, y por lo tanto ese pacto no puede ser anulado por la ley. Sigo la lectura. Porque si la herencia depende de la ley, entonces ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En Gálatas seguimos leyendo, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley, que es justa, buena y santa, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de nuestros pecados. Sigamos. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Quién es la descendencia? Nuestro Señor Jesucristo. Sigo. Ley que fue promulgada, la ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de ángeles, dada por un mediador, Moisés, en el monte Sinaí, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, Moisés. Y vamos a regresarnos a ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Entonces, dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Y ahora veamos cómo dice en Romanos capítulo 7. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y Pablo explica aquí. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Por eso fue añadida la ley, para hacernos saber nuestra transgresión, porque yo no sabría lo que es mentir si la ley no dijera no mentirás. Entonces la ley es justa, buena y santa. Sí, la necesitamos, sí, pero cumpliendo la ley no vamos a ser justificados delante de Dios. Solamente cuando nosotros creemos en la provisión de Dios, que es su Cordero Santo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de su sacrificio en la cruz, Dios perdona nuestros pecados, porque hemos creído en lo que Dios nos ha provisto. El camino de Dios siempre ha sido, es y será
de fe. Fe en lo que Dios dice, fe en lo que Dios hace, fe en lo que Dios da y no en lo que el hombre pueda producir. Sigo la lectura. Ahora bien, un mediador, termina diciendo Pablo, no es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí dice que no se requiere un mediador porque Dios es uno. Y vamos a verlo en otra versión, en la versión de la lenguaje actual, para poder entender mejor el final de esta sección. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros o mediadores, sino que se la hizo personalmente. Vemos entonces aquí que Dios fue quien le hizo la promesa a Abraham en base a que Abraham creyó en Dios. Y este es el kit de la situación. Este es el punto central, que si tú y yo queremos agradar a Dios, entonces tenemos que tomar la provisión que Dios nos da en fe. Y esa provisión es Cristo Jesús. Si tú y yo queremos tener una relación correcta con Dios, necesitamos tomar lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no podremos, por más que nos esforzamos en agradar a Dios. Pero Jesucristo lo hizo. Cumplió absolutamente toda la ley. Agradó al Padre. Por eso el Señor Dios, hasta en 3 ocasiones, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto significa que porque Jesús siempre fue obediente en todo al Padre. Y ahora nosotros podemos disfrutar de una relación viva, una relación real, armoniosa con nuestro Dios. Dejamos a un lado el temor, porque ahora nosotros podemos hablar con Dios sin temor, acercarnos a Él y podremos decirle, Abba, papá, porque el Señor Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. Así, Juan, en su Epístola Universal, dice, mirad qué gran amor nos ha dado Dios, que nos hace llamarnos hijos de Dios. Estás cordialmente invitado a que te acerques a Dios por medio de Jesucristo. Y de esta manera vengas a ser parte de la familia del Señor. Oremos y demos gracias. Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos tu nombre, porque es a través de Él que tú nos has llamado a un pacto eterno, a un pacto de bendición, de vida eterna. Gracias te damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a que nos acompañes en YouTube y en Facebook todos los domingos a las 7 de la noche. Por favor, contáctanos a través de WhatsApp o de Telegram. Nos dará mucho gusto saber de ti. Y estos videos puedes compartirlos con tus seres queridos, tus amistades. Y suscríbete si no lo has hecho. Invita a otras personas a verlos. Puedes formar un pequeño grupo de estudio y esperemos que estos estudios te sirvan. Dios te bendiga.